Pueden ocupar sus asientos. Juana, tenemos que ir a la casa de Juana para un sancocho, pero eso está ahí. Vamos a planificarlo ahí. Ese sancocho está... Sí, hay que poner más que el día nada más para el sancocho, pero eso está ahí. El problema es que estamos tratando de rebajar, pero así no vamos a poder rebajar. Pero estamos bien. Gracias damos a todos, hermana Rosita, a todos los que están aquí. Les bendecimos a todos. Enrique, su amada, pues, está ahí recuperándose. Vemos a Dagoberto, a Gladys. Y hoy pues doy gracias a Dios por sus vidas. Asimismo, hermano, les quiero invitar hoy a reflexionar su mensaje sencillo. Acabo de llegar anoche con Rosa de Puerto Rico y mi hermano David. Salimos el lunes y regresamos anoche. Estuvimos con varios ministros, amigos nuestros, pues mayormente compartiendo con ellos. Les quiero invitar a acercarnos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y me gustaría considerar una porción, todavía estoy en la serie del apóstol Pedro. Dice la Escritura en 2 de Pedro 1:16, conforme al texto de Reina Valera. Y hoy pienso que enfocaré el mensaje un poco quizás didáctico, un poco para aprender unas que otras cosas, como siempre aprendemos la Escritura. Me gustaría tratar esa temática, la segunda venida de Cristo, predicada por Pedro. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, y estaré explicando ese término, fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Si algo Pedro va a enfatizar es que él está hablando de su propia experiencia. Él no está hablando de cosas inventadas, él no está hablando de cosas que han dicho, él no está hablando de cosas que él no conoce, él les va a hablar de algo que por él ha sido conocido y por lo tanto es el mensaje que él está predicando. Pedro habla en este pasaje que estaré exponiendo de la segunda venida de Cristo. Los pentecostales, lógicamente, hemos dividido la segunda venida de Cristo en dos fases, rapto y traslación, y esa ha sido la eterna lucha que hemos tenido con muchos evangélicos, porque nosotros, ya a partir del siglo XIX, se empezó a crear la escuela de la venida de Cristo en dos fases, y fue una de las que adoptamos los pentecostales. Pero los que somos en línea pentecostal sí creemos en que Cristo viene, levanta su iglesia, pasan 7 años, Cristo regresa con la iglesia, se establece el milenio, y durante ese periodo de 7 años que equivale a la semana 70 del profeta Daniel, aparece un caballero conocido como el anticristo, aparece un asistente con él es una figura política, el otro es una figura religiosa, aparecen dos predicadores en Jerusalén vestidos de saco, están proclamando ante 3 años y medio, se convierten en 144,000 que son judíos, que se dice que están sellados, esos judíos comienzan a proclamar el evangelio donde quiera, de esos judíos que se convierten, suman la suma de 144,000, y entre ellos se omite la tribu de Dan y la tribu de Efraín, no aparecen mencionados entre esos judíos. Esos judíos cumplen con una gran misión, se manifiesta a los 3 años y medio este individuo que está ejerciendo un poder político en algún lugar de Europa, es aceptado por los judíos, ayuda en la construcción del nuevo templo, hay paz entre árabes y judíos, lo que no ha podido resolver la ONU, él lo va a resolver allí en la Palestina, y después de todo ese proceso, él se revela y le da muerte a un sistema religioso representado quizás por la iglesia ortodoxa latina, iglesia ortodoxa griega, la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia de Etíope, y los 2 testigos son muertos. Los llevan a la plaza de Jerusalén después de ser muertos, y a los 3 días y medio el Espíritu de Dios vuelve sobre ellos se levantan, todo el mundo los ve, y posiblemente sea en la plaza frente al Muro de los Lamentos, que es la plaza principal. De ahí en adelante se comienzan a desatar el segundo sello del Apocalipsis hasta que llega la última copa. Con el primer periodo, ese es un tiempo de paz representado por el
por el primer sello, el caballo blanco se está representando ahí, de en adelante los otros 3 caballos apocalípticos, juicio de las trompetas, juicio de las copas, y al final aparece Cristo sobre el monte de los Olivos y simultáneamente aparece combatiendo en el valle de Armagedón. Da por terminado lo que es el Armagedón, comienza un tiempo glorioso. Cristo entonces viene a establecer su reino milenario, viene a haber un juicio sobre las naciones y al final estamos la iglesia con Cristo y al final estamos todos unidos con el pueblo judío. Una ciudad suspendida sobre los aires, conocida como la Nueva Jerusalén, va a descender sobre esta tierra, 1500 millas de alto, de largo. Es una ciudad más grande que el estado más grande que tenga los Estados Unidos y cubrirá casi una tercera parte de los Estados Unidos de América. Y en esa ciudad gloriosa, con 12 puertas gloriosas, con una calle principal, con un árbol que crece de un lado y de otro lugar, donde no hay sol que pueda alumbrar, el Cordero será la lumbrera de esa ciudad maravillosa y los santos estaremos ahí por toda la eternidad. Eso es lo que básicamente enseñamos dentro de las verdades pentecostales. Pedro aquí nos quiere hablar de la segunda venida de Cristo y le quiere dar un enfoque. Quiere ver la segunda venida de Cristo como una venida poderosa, una venida de la cual se debe predicar. Pero él parte del contexto de la experiencia que había tenido registrado en Mateo capítulo 17 y en los otros 12 evangelios menos en Juan. Parte de esa experiencia que había tenido con Cristo en el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración va a ser el punto de partida para él sobre la segunda venida de Cristo, sobre la muerte y la resurrección de Cristo. 3 doctrinas se enfatizan. Quiero que observemos, número 1, lo que Pedro declaró. Y para esto les invito a acercarse conmigo textualmente al versículo 16, lo que Pedro declaró. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. La realidad que el texto griego habla más de hablar del poder y la venida, habla de una venida poderosa o un poder de su venida. Aquí Pedro trata de enseñar que nosotros debemos hablar de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, hermanos queridos, es un aliento. Es un aliento de esperanza para todos nosotros. Sabemos que esperamos anhelantes y toda generación ha orado, ha llorado, ha tenido la gran expectativa de que Cristo Jesús venga durante sus días. ¿Cuántos de nosotros no estaríamos más que alegres y contentos que Cristo viniera hoy? Que viniera en nuestros días, que los muertos en Cristo resucitaran primero, que nuestros cuerpos fueran glorificados, que nos encontráramos en la nube con el glorioso retorno de nuestro Salvador al cual hemos predicado. La traducción en lenguaje actual dice, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia. Nosotros no inventamos historias ninguna, creemos lo que Cristo dijo, creemos que Cristo volverá y esa es la esperanza gloriosa de todo creyente, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Y aquí inmediatamente Pedro se ubica en el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Nos dice en el capítulo 17 que el Señor subió con sus discípulos 6 días después, otro evangelio dice que fueron 8 días después y hay sus explicaciones, y se fue a un monte alto que no sabemos cuál haya sido. Pudo haber sido el monte Gitín, pudo haber sido el monte Hermón, que es el más que se celebra también, o pudo ser el monte Tabor, que se goza de la celebración mayor, y ahí es donde todo el mundo va a celebrar la transfiguración. Se fue y dice que delante de ellos se transfiguró. Estaba como el rostro como el sol, sus vestiduras eran blancas y mientras está transfigurado un evangelio da a entender que los discípulos estaban casi con sueño en lo que estaba pasando. Se escucha una conversación y esos 3 discípulos están escuchando la conversación. Es una conversación entre Moisés, entre Elías y esa conversación está también con nuestro Señor Jesucristo. Ellos están conversando con Él con las cosas que van a suceder. Lo están escuchando los 3 discípulos. Ahí en ese momento cuando Pedro entonces le viene el impulso por ser la voz de los discípulos y los apóstoles, por ser los oídos de todos ellos, de que, Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. De momento una nube aparece y desde la nube se escucha una voz
esa misma voz que se escuchó en el bautismo de Jesús de Nazaret, descrito en el capítulo 3 en el Evangelio de Mateo, cuando dice que tuvo que venir desde la Judea hasta el Jordán, donde Juan estaba bautizando, y cuando llegó, Juan le dijo, no, yo no te puedo bautizar a ti, y él le dijo, si tú no cumples con esto, tampoco vas a ayudar a que se cumpla la ley. Es menester que esto se haga para que se cumpla toda justicia. Juan vino a bautizarlo y cuando le estaba bautizando se abren los cielos. Había aparecido una paloma que se posó sobre su cabeza y una voz que desde el cielo dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora por segunda vez se va a escuchar esa voz del amado Padre Celestial que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero si usted mira el contexto antes, esto es casi previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Inaugura su ministerio con esa voz que habló desde los cielos y se cierra su ministerio con esa voz que habló desde los cielos. Pero veamos algo. Dice el apóstol en la traducción en lenguaje actual, cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. La palabra en griego para fábulas es la palabra mutois, de ahí viene la palabra mitos, de ahí vienen términos como ficciones, historias inventadas. Los sacerdotes paganos acostumbraban inventar muchas historias, los dioses de la mitología, el monte Olimpo, los que hemos estado en Grecia, que hemos visto el monte de Olimpo muy de cerca. Ellos creían que ahí los dioses venían sobre el monte Olimpo y no todo el mundo tenía acceso al monte Olimpo. Pero Pedro quiere ofrecer un testimonio fehaciente, un testimonio veraz, un testimonio fidenito, un testimonio axiomático de que la venida de Cristo es una gran realidad. El gran desánimo para muchas generaciones es que muchos han muerto y no han visto el retorno de Cristo, pero lo predicaron con la misma energía que lo predicó Pedro, que lo predicó Pablo, que lo predicaron los apóstoles, que muchos murieron en el primer siglo, el segundo siglo, que muchos fueron perseguidos en el siglo XVIII, XIX y que muchos hoy día seguimos predicando que Cristo va a venir. Dios es un Dios de palabra. Y si Dios dijo que va a regresar Cristo a la tierra, Cristo va a regresar a la tierra. Y si no regresa en nuestros días, y no regresa en 100 años, y no regresa en 1000 años, y no regresa en 5000 años, Cristo volverá a la tierra. Pedro podía dar un testimonio, y permítanme usar solamente el término fehaciente, un testimonio que él podía anclarse en el mismo. Y es que Pedro anduvo con el Señor, habló con el Señor, oyó al Señor, conoció al Señor, comió con el Señor, durmió donde el Señor dormía, vio al Señor haciendo muchos milagros, lo vio sanando a un leproso, lo vio sanando a 10 leprosos, lo vio cuando estaba en conversación con la samaritana, lo vio echando fuera demonios, lo vio sanando a su suegra. Pedro tenía más que múltiples testimonios para poder evidenciar de que lo que Cristo dijo era real, pero su mayor testimonio era decir, yo estuve en el monte de la transfiguración, estuve con Jacobo y estuve con Pedro y vi cuando el Señor se transfiguró, créanme o no, Moisés está vivo, Moisés resucitó porque lo vi allí, créanme o no, Elías que se fue al cielo en una carroza, regresó sin la carroza del cielo y allí también lo pude ver, créanme o no, pude ver a Cristo glorificado, créanme o no, vi cuando los cielos se abrieron y la voz del Padre pudo hablar en aquel lugar. Pedro podía dar múltiples y máximos testimonios acerca de quién era Cristo. Nosotros los que predicamos debemos conocer a Cristo. Los que oramos a Cristo debemos conocer a Cristo. Los que pedimos en el nombre de Cristo debemos conocer a Jesucristo. Pedro comienza a manifestarse como un predicador de la segunda venida de Cristo. El segundo punto que les invito a observar son los versículos 17 al 18, por favor. Lo que Pedro declaró, ahora es lo que Pedro vio. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Y esa es la gran afirmación. El Padre glorificó al Hijo, el Padre honró al Hijo, pero el Hijo también honró y glorificó al Padre. Dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, los evangelios dicen que fue desde una nube. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Literalmente está diciendo, este es mi hijo, es de mi misma esencia, es de mi misma naturaleza. Este es mi hijo que dentro de ese cuerpo humano está mi deidad dentro de ese cuerpo. Pero algo más importante, cuando nuestra hermana anciana gobernante leía y ella puso ese énfasis en esa palabra complacencia. Este es mi hijo en quien yo me complazco. Este es mi hijo en quien yo me pongo alegre. Este es mi hijo en el cual yo encuentro toda satisfacción. Este es mi hijo en el cual toda aspiración y todo buen deseo puede llegar hasta mí. Tú quieres complacer al Padre, complace al Hijo. Tú quieres amar al Padre, ama al Hijo. Tú quieres servirle bien al Padre, sírvele bien al Hijo. Tú quieres tener buena palabra de parte del Padre hacia tu vida, ten buenas palabras de tu vida hacia el Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Los cultos son excelentes, pero el Padre se complace en el Hijo. La música es excelente, pero el Padre se complace en el Hijo. Los predicadores son excelentes, pero el Padre se complace en el Hijo. Y luego termina diciendo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. La traducción en lenguaje actual. Y mientras estaba en Puerto Rico, mi hermano David me recordaba que desde hace muchos años, desde el 70 y pico, él siempre me dice, tú siempre has estado en la comparación de versiones. Y es que en realidad, los que predicamos necesitamos ver cómo otro traductor hizo esta traducción, porque las escrituras son inspiradas, las escrituras son inerrantes, no tienen ningún error en la misma. Dios inspiró a hombres santos para formarse esta colección de 66 libros, pero la realidad es que nosotros no tenemos los originales per se. Lo que tenemos son copias de traducciones que vinieron del latín, que vinieron del griego, que vinieron del antiguo egipcio, que vinieron del siriaco, y cada día se han seguido descubriendo más. Dependemos de varios textos que quizás con tiempo les pudiera explicar, pero por encima les diría que son los textos alejandrinos, está el texto vaticano y el texto sinaítico, siendo el último el sinaítico, y la Biblia Peshitta, que hemos tenido la oportunidad de estar con el traductor, se remonta a esas antiguas traducciones de un texto que apareció y basado en ese texto, mayormente del Antiguo Testamento, ellos dicen que debe ser la traducción más correcta. La verdad es que la Biblia que tenemos nosotros pasó por un sinnúmero de luchas y contiendas. Hombres tuvieron que ser quemados, otros las imprentas cerradas, otros tuvieron que responder con su vida al trabajo que hicieron de las Sagradas Escrituras, otros ser perseguidos, y los últimos dos que podemos pensar nosotros sería Casio de Reina, que no era bien querido por Calvino, y Cipriano de Valera, que para salvar esa traducción tuvo que ponerle los comentarios de Calvino para poder salvar una traducción que Calvino declaró que la quemaran donde quiera que estaba. Dice la Escritura, nosotros estábamos allí. Y ahí es donde debemos partir nosotros a compartir toda experiencia que tengamos con Cristo. O sea, no es lo que predique el pastor o el predicador, lo que enseñe el maestro de la Biblia, no es lo que diga el teólogo, es la experiencia que tú y yo hayamos tenido con nuestro amado Salvador Jesucristo. Para algunos la experiencia ha sido más mística, ha sido una experiencia más profunda. Hay quien reclama que escuchó a Cristo hablándole literalmente a su vida. Y mi testimonio al principio era que escuché la voz del Señor que me llamó 3 veces, que Cristo me llamó 3 veces por mi nombre y dijo Keating, y dijo Keating, y dijo Keating, y eso fue suficiente para creer que Él era real. Leo Rosado reclamaba que Jesucristo se le apareció 2 veces literalmente a ella, y aunque quizás algunos pudiéramos discrepar con la manera como ella describía al Cristo que se le apareció, porque se le apareció un Cristo de ojos azules, de pelo rubio, a un Cristo que decía como el que ustedes ven en las imágenes, pero no negamos de que Leo Rosado tuvo una experiencia profunda con Cristo y que Cristo dio una revelación de su vida, la vida de la doctora Leo Rosado, y eso la llevó a ella a predicar el Evangelio por tantas décadas y hacer tantas cosas que todavía su memoria se sigue perpetuando en nuestra ciudad. Leo había tenido una experiencia muy profunda con Cristo Jesús. Me encontraba en Puerto Rico, fui a buscar un libro porque se está haciendo la cátedra de la Mama Leo Lectures en Union Theological Seminary, y Samuel Cruz, el doctor Cruz, me pidió a mí y a nuestro hermano el obispo Roque que pudiéramos conseguir algunas informaciones sobre la doctora Leo Rosado. Esta iglesia le estuvo celebrando el cumpleaños a Leo por muchos años y muchos lo recuerdan. Muchos años ya Leo ancianita llegaba aquí. Nosotros le celebramos el cumpleaños, aun cuando Leo comenzó a sufrir del Alzheimer.
Recuerdo la última experiencia del Alzheimer que tenía aquí, es que ella había conocido a Saddam Hussein. Y todos recuerdan cuando Leo comenzó, lamento un poquito y yo bajé. ¿Cuántos recuerdan esa experiencia? Que yo bajo, abrazo a Leo, porque en ese momento, cuando Leo fue a ministrar, yo noté que la mente se le fue a Leo. Yo prediqué en el funeral de Leo Rosado, me tocó predicar el día jueves en la noche, el viernes le tocó predicar a Jan Jiménez en Juan 3:16, yo prediqué en la iglesia aquí. El día del entierro, que era el día sábado, o jueves, él predicó, no, el mismo viernes era entierro. Entonces fuimos al cementerio, Jan Jiménez ya estaba enfermo y allá le tocaba, Jan era un hijo del ministerio, Jan había pagado por ese funeral de la doctora Leo Rosado, nosotros íbamos a pagar por el funeral de la doctora Leo Rosado, todo el mundo quería hacer algo por la memoria de Leo Rosado, por lo que significó. El que no la conoció quizás no se pueda conectar mucho con la historia. Y recuerdo que allí en el cementerio, pues Jan predicó un mensaje increíble en Juan 3:16. No habíamos mucha gente, porque hoy día lamentablemente ya no es como en aquellos años, los 70, los 80, aún los 90, que cuando moría un líder, un obispo pentecostal, una figura, se llenaban los templos. Ahora muere el superintendente de un concilio y aparece un grupito. Es más, se llenan más los funerales de los inconversos que de aquellos que son de la iglesia, lamentablemente. Y recuerdo que cuando llegamos al cementerio, está Roque, estoy yo acá, entonces me dice John, se me acerca, me dice, Quitín, I cannot do it, I cannot do it, I cannot do it. Y después, John, what happened? Me dice, no lo puedo hacer, Quitín, yo no puedo hacer esta ceremonia, tú la tienes que hacer. Y terminé yo haciendo esa ceremonia a la doctora Leo Rosado. Pero ¿por qué cito esto? Estoy en Puerto Rico, voy a escribir un libro que estaba buscando para dárselo a Samuel Cruz en la colección que le tengo que dar. Porque en ese libro yo leía hace muchos años como el hermano Narváez narraba la conversión de Leo Rosado. Había llegado el avivamiento pentecostal a Puerto Rico. Era como el año 1933, digo, para los discípulos bautistas y otros grupos. Los pentecostales estaban desde el 1916 en avivamiento, en la calle Comerío. Allí se encontraba nuestro hermano Narváez. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Dios trata de una manera extraordinaria sobre su vida. Pero él recibe esa unción del Espíritu Santo en la casa de una señora conocida como Gumercinda. Es interesante que cuando él comienza a tener su experiencia después de la iglesia, que sigue con la experiencia, habían dos muchachas que se estaban riendo de él. Una muchacha se llamaba Sol y la otra se llamaba Leoncia. Él se molesta y se dirige a esas muchachas y dice, Señor, que enmudezcan. Esas muchachas estuvieron casi 3 días que ninguna de las dos podían hablar. Hasta 3 días después, que eran vecinas casi del pastor. El pastor entonces decide en la casa orar por ella y ellas entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Ese fue el día que el Espíritu Santo bautizó a la doctora Leo Rosado y que la marcó para siempre en la historia de esta ciudad. Eso se llama tener una experiencia profunda con el Señor. Quizás otros tienen unas experiencias mayores, quizás otros la describen de otra manera, pero toda experiencia tuya es una experiencia grande con el Señor. Que el Señor te alcanzó de una manera, que soñaste con el cielo, que el Señor te reveló de la otra manera. Dale gloria y alabanza al Señor, que entre millones de personas tú fuiste uno de aquello y de aquella que respondió a ese llamado de salvación. Hoy tú disfrutas lo que muchos seres humanos no pueden disfrutar. Monte Santo. Para Moisés el Monte Santo era el Sinaí. Para Jesús el Monte Santo pudo haber sido el Monte Hermón, también el Monte de la Bienaventuranza, el Monte Tabor, el Monte de la Transfiguración. Pero para nosotros, donde quiera que estén congregados 2 o 3 en su nombre, eso es lugar santo. El templo es santo porque Él está aquí. Tu casa es santa porque hay siervos de Dios en esa casa. Ese espacio de tu trabajo, aunque esté rodeado por ese mundo laboral que está, ese espacio tuyo, ese escritorio, cuando tú cierras tus ojos y te pones a meditar en la gloria del Señor y te pones a hacer tus oraciones por el Señor, ese vehículo, aquí hay testimonios de personas que trabajan llevando pasajeros o trabajan transportando mercancía, pero de momento se detienen en algún lugar, escuchan un mensaje de Radio Visión Cristiana, ponen alguna música y eso se convierte en un santuario de adoración para ellos. Demos gracias al Señor que donde quiera tú puedes adorar y puedes glorificar al Cristo de la gloria. Donde quiera que esté el Señor, santifica los lugares, santifica a las personas. Eso le había anunciado a algunos de sus discípulos que ellos tendrían una vislumbre de su venida. Y en Mateo capítulo 17, versos 1 al 13, Él le permite tener esa vislumbre.
Aparece Elías con cuerpo glorificado. Aparece Moisés con cuerpo glorificado. Tanto Moisés como Elías representan a la iglesia cuando sea trasladada al cielo. Representa a aquellos que en Cristo Jesús van a resucitar y aquellos que a la venida de Cristo y estén vivos, sus cuerpos serán transfigurados. Dice la Escritura que todo esto va a ser en un abrir y un cerrar de ojos. Trata de cerrar tus ojos lo más que pueda, lo más ligero que pueda, y verás que eso va a tomar el traslado de Cristo de su iglesia al cielo. El griego utiliza la palabra átomo, que es lo más pequeño de una molécula compuesta por protones y neutrones. Mateo 16, 28 dice la Escritura: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cristo anticipó, ellos no sabían cómo lo iba a hacer, pero Él supo cómo lo tenía que hacer. Y ellos pudieron tener esa experiencia de ver a Cristo con cuerpo glorificado, a Moisés con cuerpo glorificado, a Elías con cuerpo glorificado, y Moisés y Elías volverán a tomar cuerpos naturales en los días del anticristo, morirán, volverán a resucitar y volverán a tener cuerpo glorificado. Algo que puedo pensar, que allí en aquel monte Jesús se transfiguró, dice el verso 2, frente a ellos, delante de ellos, que lo vieran, Jesús se transformó. Dice que su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz al mediodía. Cristo toma un cuerpo glorificado y aquel que pudo tomar un cuerpo glorificado, volverle un cuerpo natural, resucitar con un cuerpo glorificado, ascender a los cielos con un cuerpo glorificado, es aquel que hoy vive en nuestros corazones. Tanto el Padre y el Hijo están en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, están en cada una de nuestras vidas. Allí en el monte Jesús habló con Moisés y Elías, indicando que aquellos que están en el cielo tienen la capacidad de hablar. Cuando pensamos en la muerte aquí en la tierra, ¿qué representa la muerte? A mí me ha tocado ministrar delante de muchas personas. He visto lo que se lucha por algunos, han sido hasta los mejores cristianos. Pero la verdad que el que habla de la muerte, que la muerte es nada, es porque no ha estado ahí, cerquita de la muerte. Pero ahí se sabe, no es fácil. No es fácil tú pensar que no vas a hablar más en la tierra, no es fácil que tú no vas a dar más la mano en la tierra a nadie. No es fácil pensar que tú no vas a estar más con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No es fácil pensar que tú no vas a hacer nada más, que tú no vas a escuchar a nadie. Que tú pasas una etapa de no hablar, de no sentir, de no ver. Pero nosotros tenemos una esperanza. Y la esperanza nuestra que dentro de este cuerpo hay un alma y espíritu, y aunque no hablemos en este mundo, hablaremos en el cielo. Aunque no abracemos en este mundo, abrazaremos en el cielo. Aunque no hagamos nada en este mundo, lo haremos en el cielo. Aunque dejemos esta familia, tendremos una familia mayor en el cielo. Y esa es la gran esperanza que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros. Allí habló con Moisés y Elías, se puso a conversar con ellos. Y luego los discípulos vieron aparecer a Moisés y Elías, ya 2 testigos. Los discípulos son 3 testigos, pero falta un testigo. Versículo 4. Allí en el monte, Simón Pedro quiso hacer 3 enramadas. Hoy, lamentablemente, en el monte Tabor, allí se encuentran 4 enramadas. Allí se encuentra la de Moisés, allí se encuentra la de Elías, allí se encuentra la de Cristo y allí se encuentra una enramada para los discípulos también. Hay 4 capillas que hicieron allí ahora en el monte Tabor. Pero hay que ir, hay que visitar ese lugar. Dice el verso 4, entonces Pedro le dijo al Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro siempre es de la iniciativa. Pedro dijo, vamos a vivir vida del ermitaño, vamos a quedarnos como monjes aquí en este monte, vamos a olvidarnos del mundo. La iglesia no puede pensar únicamente en quedarse en ese lugar donde experimenta la gloria del Señor. La iglesia tiene que salir fuera. Me encontraba visitando la Kennedy frente a un museo natural de animales disecados. Allí se encuentra nuestro buen amigo Iván Clemente. Iván Clemente fue un niño que nace en la prisión. La madre era adicta y en la cárcel de Vega Alta la madre intentó usar diferentes métodos para abortar esa criatura. Una confinada le dijo, no lo hagas, no abortes esa criatura. Bueno, nació Iván Clemente. Los capellanes que iban a esa prisión,
el que llega a ser el padre de él, un capellán de 6 pies, su amada esposa, gente que consagraron su vida de iglesia evangélica para estar sirviendo en aquel lugar de la iglesia metodista. Este capellán le dice a esa confinada, nosotros queremos adoptar esa criatura que tú tienes en el vientre, y la animan para que ella pueda dar a luz a aquella criatura. Nació la criatura, adoptaron la criatura. Ahora, lo interesante es que él nos cuenta que cuando le contó a las personas acerca del padre de que iba a adoptar a este niño, le dijo, lo primero es que tengo que adoptar un niño que lo quisieron abortar y lo quisieron matar en el vientre de la mamá. Segundo, la mamá ha sido una confinada en la cárcel de Vega Alta. Tercero, esta criatura cuando nace adicto, con tendencias adictivas. La madre había sido adicta. Y lo cuarto que tengo que decirles a ustedes, que este niño es negro. Dice que fue lo más difícil. Estoy yo blanco, adoptar un negrito de la familia ahora. Y lo adoptaron. Pero la mamá siempre le decía, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un predicador. Siempre declare cosas buenas a tus hijos. Háblale de las cosas maravillosas. No veas simplemente la falta que tus hijos puedan tener. Tú como madre declara que algo bueno va a suceder en la vida de ese hijo. Bueno, me encontraba ahora, años después, Iván Clemente muchos años estuvo aquí predicando y me encontraba allá con Rosa, y Iván me invitó a comer con Rosa, invitó a mi hermano David, nos llevó a un restaurante de Cambodia allí en la Juan Ponce de León en Santurce, allí cerca ya de la 18, y fuimos allá. Cuando llegamos, vimos cómo estaban dando alimento a toda la gente. Él se encarga de alimentar muchos de los niños de Puerto Rico. Ha salido mucho en los programas de la Comay y otros programas salían en televisión. Lo grande es que un museo que cuesta millones de dólares, milagrosamente, el gobierno de Puerto Rico se lo ha puesto en las manos a Iván Clemente, y desde allí está haciendo un ministerio extraordinario, ayudando a ancianos y proveyendo para los niños. Todo porque tuvo una experiencia profunda con el Cristo que está en la gloria, que cambió la vida de él. Y la primera persona que conectó a Iván conmigo y con Radiovisión Cristiana fue mi suegra Juanita. Mi suegra Juanita me llamó y me dijo, mira, Quitín, hay un muchacho aquí que está testificando, un muchachito joven, Dios lo usa mucho, tuvo unas experiencias difíciles en la vida, yo quiero que lo tengas en la iglesia. Había otro que decían 2 pistolas, me dijo, quiero que lo tenga en la iglesia. Llegó desde este púlpito, lo conectamos con Radiovisión Cristiana, y recuerdo los años que Iván Clemente, Dios lo usó en muchos de los púlpitos de esta ciudad. Hoy damos gloria al Señor por el gran milagro que Dios ha hecho a través de Iván. Tiene uno de los ministerios más grandes para trabajar con los niños porque tuvo esa experiencia con el Señor. Jesús había anunciado que ellos verían la vislumbre de su gloria. Pero allí también Jesús se transfiguró. Ellos vieron toda esa manifestación de su rostro transformado, de sus vestiduras siendo cambiadas. Y sobre todo aparecieron allí Moisés y apareció Elías. Habían ahora tres testigos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero habían también otros 2 testigos que estaban allí, está Moisés y Elías. Pero ahora desde el cielo viene el tercer testigo, que es la voz del amado Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi corazón toma complacencia. En otras palabras, Jesús le dijo, no me hagan 3 enramadas, aquí simplemente yo quería que conocieran la gloria del Padre manifestada sobre mi vida, y de ahí les dijo, no vayan a dar este testimonio a ninguna otra persona hasta que yo haya resucitado. De tal manera que dice Paul Tillich que la experiencia de la transfiguración se convierte en un testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero, y voy cerrando, y Santiago, acompáñame ahí. Yeah. I will charge you by 5 minutes. Every 5 minutes I have to charge you. Número 3, gracias a esto. Lo que Pedro enseñó. Y aquí vamos a ver en 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, Pedro está incluyendo los profetas mayores, los profetas menores y todo el contexto Antiguo Testamentario y Nuevo Testamento. No piensen que los profetas menores son inferiores a los profetas mayores. Aquí los que son maestros, Vivian y otros más, Luisa y Gladys, saben, y Felipe y Olga, saben que simplemente se les clasifica a mayores o menores
por la voluminosidad que tienen de sus escritos. Pero son los mismos profetas. Hay quien predica 5 minutos, pero es un predicador como el que predica 45 minutos. Hay quien tiene una iglesia de 10 miembros, pero es el mismo pastor de aquel que pastorea 6,000 miembros. O sea, Dios no nos califica por los tamaños, Dios nos califica por ser sus siervos y servirles a Él. Dice la Escritura, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, cualquiera puede inventar otra cosa, pero lo que dice este libro sagrado es la pura verdad. Este libro cambió nuestras vidas, este libro transformó nuestras vidas, este libro es el ancla de nuestra vida, este libro es la lumbrera a nuestra vida, este libro es la brújula que nos dirige, este libro es el GPS, como define Felipe, que nos puede llevar hasta el cielo. Pedro dice que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Donde quiera que se abre la palabra de Dios, hay luz. Abrir la palabra de Dios, hay luz para el intelecto. Hay consuelo para el ser interior. Hay fortaleza en el tiempo de la crisis. Abrir este libro sagrado es sentirnos nosotros muy cerca de Dios. Porque en este libro está encerrada la mente de Dios. Es un libro que habla y Dios habla a través de este libro cuando lo leemos, pero Dios habla cuando se predica, cuando se enseña, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra va a continuar alumbrando siempre nuestras vidas. Pero dice, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo que se nos está diciendo es que nadie puede venir con una interpretación personal, individual. Que esto yo creo aunque la iglesia no lo enseña, que esto es lo que interpreto aunque nadie lo ha interpretado, que esto es lo que pienso aunque nadie lo ha pensado. En realidad todos nosotros, aún interpretando, somos resultado de los comentarios que hemos leído, de las muchas predicaciones que hemos escuchado, que quizás haya un carisma en uno de transmitir el evangelio de una forma con otra. Al final todos estamos predicando el mismo evangelio. No hay diferencia. Recuerdo la anécdota de Spurgeon. Spurgeon ha sido el príncipe de los predicadores. Si hemos escuchado excelentes predicadores, el príncipe se conoce como Spurgeon. No ha habido, y de los grandes predicadores de nuestros días, puede hablar de un MacArthur, de un Swindoll, puede mencionar los grandes predicadores, un T.D. Jakes, ninguno juntos, todos juntos, no se pueden comparar a un C.H. Spurgeon. Spurgeon fue un genio, tenía una memoria extraordinaria, leía de los grandes clásicos como leía de los grandes teólogos, poseía una de las mayores bibliotecas en sus días que casi nadie podía darse el lujo de tener. Desde que se inició en el ministerio, fue amado por unos y fue rechazado por la gran mayoría. Spurgeon tenía ideas brillantes. Mientras predicaba, habían 3, 4, 5 mujeres tomando en taquigrafía el mensaje de él. Luego se unían, ponían todo en orden. El día lunes él lo dedicaba a revisar sus mensajes. Predicaba de simples notas, pero pasaba el día sábado casi completo, no hacía otra cosa, sino preparándose para el sermón. Una mente brillante que cuando leía iba aflorando lo que había estudiado. Y Spurgeon, pues, una de esas primeras experiencias, todavía joven, el abuelo que fue predicador, el papá que fue predicador, tenía un buen pedigrí y venía una línea conectada a los antiguos puritanos que llegaron hasta los Estados Unidos. Él predica el pasaje que más predicaba su abuelo y más repetía. El abuelo tenía un dominio de ese pasaje increíble, las mismas ilustraciones, la misma dicción, la misma oratoria, la misma modulación, las mismas referencias textuales. Todo el mundo quedó atónito, espasmado, escuchar el mensaje en labios de Spurgeon. Era una trompeta de plata, aunque él decía que era una pobre trompeta, pero cuando Spurgeon sonaba, la gente sabía que llevaban un mensaje. Y se acercó al abuelo y le dijo: abuelo, ¿qué tú piensas del sermón que prediqué? Ahora viene la gran prueba. El abuelo fue el número 1 predicando ese sermón. Y el abuelo le dijo: predicaste un buen sermón, pero no predicaste un mejor sermón del que yo he estado predicando toda mi vida. ¿Qué quiso decir? Tú puedes tener un estilo diferente, pero la palabra que predicamos es la misma.
Asegúrate que se predique la palabra, que se declare la palabra, que aunque se tengan diferentes estilos, que se suba, que se baje, que se module, que podamos ahogar la voz dentro de un púlpito. Lo importante es que estamos predicando este mismo evangelio. Las profecías no son de interpretación privada. Elena White hizo interpretación privada. Rutherford hizo interpretación privada. Mita hizo interpretación privada. Jesús Miranda en Puerto Rico hizo interpretación privada. Y todos aquellos que hicieron interpretaciones privadas terminaron desviándose de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen que tener al mejor hermeneuta, el mejor intérprete. Tienen que tener las mejores referencias. ¿Y cuáles son las mejores referencias? Todo texto tiene que ser leído dentro de su contexto. De otra manera se transforma en un pretexto en nuestra parte. O sea que lo que tú hablas de este pasaje tiene que tener coordinación con lo que se dijo antes, con lo que se dijo después. Lo que dice este pasaje debe ser respaldado por lo que se dijo anteriormente y por lo que se dice después. Los profetas verdaderos no hablaban de sí mismos. ¿Cuál es la mayor falla en todos nosotros los predicadores? Y yo me incluyo entre todos ellos. Spurgeon fue un príncipe en ese particular. Pocas veces Spurgeon hizo alusiones a sí mismo. Que nosotros tomamos la palabra, la contextualizamos, pero a veces la saturamos de nuestras propias experiencias. La realidad es que la palabra debe dejarse fluir sola. Y es la palabra que llega al corazón de las personas. ¿Qué dijo Dios es más importante de lo que tú me dices a mí? ¿Qué me dice Dios es más importante de lo que tú me quieras decir a mí? Pero no podemos dejar esto fuera. Yo no puedo sacar fuera los sermones a Rosa, como Gladys no puede sacar a Dagoberto. Pero la palabra de Dios llega de una manera u otra. ¿Cuántos levantan las manos? Simplemente, Pedro nos da uno de los primeros criterios para la canonización de los libros sagrados. Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eusebio de Cesarea dice que eran hombres inspirados, que eran notables para con Dios, que tenían las almas ornamentadas por la virtud divina, que fueron animados por Dios. No sabían ni tampoco buscaban ser embajadores del conocimiento intelectual para alcanzar a los demás. Simplemente querían poner al alcance de los demás lo que Dios les quería decir. Y querían que supiera que la palabra de Dios tiene que estar respaldada por la presencia del Espíritu Santo. Tú lees cualquier libro, te va a motivar, te va a inspirar, te va a animar, te va a ayudar a alcanzar metas en tu vida. Pero la palabra de Dios es el único libro que te convence de pecado, que te lleva a ti, a mí, a vivir una vida mejor, una vida que agrade a Dios, una vida de servicio al Dios que está en los cielos. Este es el criterio que se toma en cuenta el consejo paulino en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese fue el segundo criterio que se tuvo para aceptar los 66 libros que están aquí. Que todavía en el siglo VI luchaban que libros se iban a aceptar. Que todavía en muchas de nuestras versiones se habla del Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Se habla de las epístolas de San Pablo, de San Pedro, y se habla de Santiago, que significa San Jacobo. ¿Por qué todavía esos títulos religiosos permanecen aquí de santos? Porque los que trabajaron fuertemente en preparar estas Biblias, esta versión en su estado original, eran gente que procedían de la Iglesia Católica. Porque Casio de Reina era monje, Cipriano fue monje, que entran en una reforma, no para hacerse evangélicos como nosotros, entran en una reforma cuando el Papa trata de poner la autoridad de la Iglesia por encima de la Sagrada Escritura, y los reformadores pusieron la Sagrada Escritura por encima de la autoridad de la Iglesia. No hay autoridad mayor que se pueda poner por encima de este libro que la autoridad de Dios. A este libro se sujetan las constituciones y reglamentos. A este libro se sujetan los concilios. A este libro se sujetan todos los libros que se escriban acerca de él. Este libro tiene preeminencia sobre todas las cosas. Levante su Biblia y dele gracias a Dios por esta palabra que tiene. Y si no, levante su celular también y dele gracias a Dios porque en su celular también está la Biblia. El tercer criterio, 2 Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, y casi en todas sus epístolas, hablando en ella de cosas entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender. Pedro muchas veces no entendía lo que Pablo escribía, pero Pedro está diciendo que lo que Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se aprobaron estos libros? Algunos de los apóstoles, de los padres de la iglesia, daban testimonio de estos libros sagrados, los citaban, los predicaban, lo enseñaban. Y dice, como tuercen también las otras escrituras. Pedro puso al nivel de las otras escrituras, puso lo que Pablo escribió al nivel de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo no estaba trabajando para escribir el Nuevo Testamento, Pablo estaba para edificar las iglesias. Por lo menos que se imaginó que haber escrito 13 o 14 epístolas, si le ponemos el libro de Hebreos, era con el propósito que un día sería el Nuevo Testamento. Pablo nunca pensó que eso sería así. Sin embargo, antes de cualquier escritor escribir, ya Pablo había comenzado a escribir. Antes de los evangelios hablar de la cena pascual, Pablo había cristianizado la cena pascual y la había transformado en la cena cristiana. Por eso Pablo dice que a mí me fue revelado que el día que el Señor fue entregado, tomó el pan, lo partió, y desde ese momento en adelante Pablo dice a la iglesia, esto no solamente es una cena pascual para los judíos, esto es una cena cristiana para toda la iglesia. Hay que hacer esto en memoria de él todos los días, todas las veces que puedan. Algunos lo hacen todos los domingos, otros lo hacen ocasionalmente. Nosotros lo hacemos en momentos particulares, se hace en cualquier lugar cuando sea necesario, cuando visitamos a un enfermo, pero con eso recordamos la venida del Señor. ¿Cuál fue el último criterio? Colosenses 4:16, es el intercambio de las epístolas. Dice el verso 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea se lea también entre vosotros. El apóstol Pablo le mandó una carta a la iglesia de Colosas, pero le dice a la iglesia de Colosas, cuando esta carta sea leída entre vosotros, mándele en copia que la iglesia de la Odisea la lea también. Y yo le mandé una epístola a la iglesia de la Odisea, que no la tenemos nosotros, que es desaparecida, que esa epístola se lee entre vosotros. Eso dio el contexto para saber que estos libros son aceptados como el canon del Nuevo Testamento. Hoy nosotros, muchos, tenemos la Biblia. Pensamos que la Biblia llegó así, en capítulos, versículos, que la Biblia llegó en el orden de los libros que tiene. Pero no pensamos que hay que agradecer al pueblo judío por el Antiguo Testamento. Hay que agradecer a los apóstoles por las epístolas que escribieron, los escritos sagrados. Pero también tenemos que estar agradecidos de Eusebio de Cesarea, de los padres de la iglesia. Tenemos que estar agradecidos de la imprenta de Gutenberg, de Martín Lutero, de Calvino. Tenemos que estar agradecidos de Casio de Reina, de Cipriano y Valera. Hoy día cuando veamos esta Biblia y digamos, cuesta la Biblia muy cara para algunos, $50. Eso no es nada en comparación que costó la vida de muchas personas para ir disfrutar de este libro tan sagrado. Padre Dios celestial, te doy gracias, Dios, porque hoy tu palabra nos enseña a vivir alentados por la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Así como se fue al cielo y aquellos ángeles dijeron, así como lo habéis visto irse al cielo en una nube, así vendrá en una nube. Y llegará el momento, oh Dios, en que nosotros, la iglesia, y ya hay una iglesia ya en gloria, pero aquí hay una iglesia militante, hay una iglesia celestial, aquí hay una iglesia terrenal, hay una iglesia en espera y hay una iglesia que aquí también está esperando. Un día nos vamos a reunir todos, esa iglesia celestial con esos santos que vendrán. Tomarán cuerpos glorificados y nuestros cuerpos serán glorificados en un átomo de tiempo. Y podremos celebrar, Señor, tu venida. Gracias porque tu resurrección nos da esperanza de que nosotros también, aunque muramos y vamos a morir, vamos a resucitar un día. Pero tu venida nos da esperanza también de que no solamente resucitaremos, sino que resucitaremos con cuerpos glorificados. Volveremos a tener el cuerpo que nunca hemos tenido. No habrá diabetes, no habrá condición física ninguna, no habrá cansancio. Será un cuerpo de gloria.
Señor, y en ese día, con ese cuerpo glorioso, nos transportaremos de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Y quién sabe, Dios, si alguno de nosotros vayamos a tomar vacaciones en alguno de los planetas distantes. Pero vamos a disfrutar tu pronto retorno. Amén. Dele gracias al Señor por el pronto retorno de Cristo a la tierra. Quiero aprovechar ahora, invitar